Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. La actualidad. La actualidad. La actualidad. La actualidad demanda cuidar nuestra salud. Estar informados es nuestra mejor herramienta. Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes. PUIRE. Hipócrates 2.0. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo con muchísimo gusto como cada semana. Qué bueno que nos están acompañando una vez más aquí en Radio Universidad. En el programa de hoy vamos a abordar algunas preguntas que recibimos. Nos hicieron llegar varias preguntas, seleccionamos algunas de las más representativas sobre lo que está pasando respecto al sarampión. Hay algunas dudas básicas. Es un tema complejo, es un tema que amerita una explicación de cada uno de los aspectos que están generando duda sobre la vacunación, sobre los contagios, sobre lo que está pasando. Entonces, seleccionamos estas preguntas, vamos a irlas escuchando y pues trataremos de aprovechar esos cuestionamientos para poner algo de información en contexto y darles pues también alguna orientación que les pueda ser de utilidad. Así que vámonos directo con la primera. Hola, Hipócrates 2.0. Soy Leilani. ¿Realmente funciona el uso de cubrebocas para evitar el contagio? Muy buena pregunta, Leilani, porque justo estamos empezando a ver desde hace algunos días en algunos estados, en algunas condiciones están empezando a decir que el cubrebocas, que si sirve, que si no sirve. Hay que entender el uso del cubrebocas como una intervención no aislada y mágica, sino como un conjunto de intervenciones que se van sumando y entre todas logran una protección. Desde luego el puro cubrebocas pues no funciona. Y menos para el sarampión, necesitamos la vacunación primero, pero también una serie de intervenciones alrededor, por ejemplo, de los casos que estén ocurriendo. Ahí sí conviene utilizar cubrebocas en el entorno más inmediato del enfermo, en todas las interacciones de los servicios de salud, con personas que tengan alguna enfermedad que parezca un cuadro catarral fuerte. Así es como empieza el sarampión, como un cuadro de catarro fuerte, con fiebre, ataque al estado general, dolor de articulaciones, dolor de garganta, estornudos, tos, mocos, y ahí va el virus, ¿no? En esa saliva, en ese moco que se expulsa al toser, al estornudar, al hablar. Eso dura como 4 días y después empiezan las ronchitas en el cuerpo, ¿no? Generalmente en la cara y luego se va para todo el cuerpo y ahí sigue siendo contagiosa la persona, principalmente a través de gotitas de la saliva que todavía está con el virus. Entonces, en el entorno inmediato, el cubrebocas funciona, sí funciona, sobre todo si se incluye y se agrega la higiene de manos, la ventilación, aislar a los enfermos, y esto pues puede ir complementando. Por sí solo nos pudiera incluso hacernos sentir seguros y acercarnos a algunos momentos o situaciones de riesgo, ¿no? Y eso no queremos, nos da una falsa sensación de seguridad y eso no es lo que queremos, ¿no? Entonces hay que utilizarlo en los entornos muy concurridos, mal ventilados, donde hay alguna persona enferma, donde cuando se tenga alguna condición individual también, para protegerse y evitar contagios. No solo vamos a prevenir sarampión, vamos a prevenir influenza, COVID y algunas otras de las infecciones respiratorias que están circulando. Muchísimas gracias por tu pregunta, Leilani. Vámonos con la que sigue. Hola, Hipócrates 2.0, soy Oger. Los que tenemos la vacuna al año de nacidos y a los 6 años, que en este caso sería la segunda dosis, ¿es necesario que tengamos el refuerzo en 2026? ¿Es verdad que teníamos que aplicarnos el refuerzo cada 10 años? ¿Este tercer refuerzo nos serviría para una posible mutación o una cepa que venga acompañada con los extranjeros que visiten a nuestro país en el Mundial de este año? Saludos y gracias. Muchas gracias, Oger, por tus 3 preguntas, además todas relacionadas. Lo primero que describes es justamente el esquema completo. Ese esquema es el que se necesita.
2 dosis es el esquema completo. Dependiendo de la edad de las personas, ese esquema lo tuvieron, como lo describes, a los 12 meses y a los 6 años en algunos. Ahorita ese esquema se está completando antes, a los 12 meses y a los 18 meses la segunda dosis. Con eso sería suficiente. Tener ese esquema ahorita podría ser ya suficiente para que estuvieras protegido. No es una vacuna de refuerzos periódicos, es una vacuna en la que más bien lo que buscamos es que tengan un esquema completo. En este caso el esquema completo es de 2 dosis. En algunos escenarios, dependiendo de la generación que pertenezcan, puede ser que solo recibieron una dosis y entonces pues se les ponía otra dosis ahí en el camino. Algunas veces se han hecho jornadas de puesta al día en las que se agrega una dosis prácticamente a todos los de 1 a 4 años. En el 2010 hubo una, en el 2016 hubo otra, en el 2021 hubo otra. O sea, y eso es como para tratar de ir reduciendo el número de personas que se quedan sin protección. Entonces, esta vacuna no es necesario estarla volviendo a aplicar. Es un virus que no cambia tanto, no se generan tantas mutaciones, el virus es bastante estable y no se necesita que tengas un refuerzo. La inmunidad dura suficiente, tampoco es como la del tétanos o algunas otras, que hay que estarlas revacunando, mucho menos como la de influenza y COVID, que esas son aplicación cada año. Y respecto a lo de las mutantes y los extranjeros y el mundial, ahí pues digamos, no importa que trajeran un virus, el virus que van a traer es muy parecido al que está circulando. No hay muchos virus diferentes del sarampión, todos se protegen pues casi igual con la misma vacuna. En realidad la vacuna sirve para todos. También hay que preocuparnos de los extranjeros que van a venir a México y que se pueden contagiar en México, no nada más de los que nos van a traer cosas. Hay que controlar los brotes aquí en México para que nadie de los que venga se contagie tampoco, ¿no? Eso también hay que considerarlo. Y la vacunación que tenemos pues nos ha servido para protegernos de los virus que vienen de fuera, ¿no? Incluso este virus que está ahorita circulando es un virus que vino de un brote que venía de Texas y de Canadá. En febrero del año pasado tuvimos otro brote en Oaxaca con un virus que venía de Asia, de Vietnam. Y siempre con las mismas vacunas nos sirve para protegernos. Muchísimas gracias, Oger, por tus preguntas. La que sigue. Hola, Hipócrates 2.0. Mi nombre es Agustín. ¿Qué pasa si me pongo una vacuna y yo ya tenía las 2 previas cuando era pequeño? Muchas gracias, Agustín. También una pregunta importante, nos ayuda a repasar lo de los esquemas completos. No es necesario dosis adicionales con esquemas completos. También la inquietud pudiera venir por el lado de la seguridad, ¿no? Si te va a pasar algo, si te va a hacer daño, si pudiera haber algún problema porque estás recibiendo más dosis de las que estuvieran programadas en un esquema normal, regular. No te va a pasar nada, no te va a hacer daño. Ahorita también hay que tener la mirada puesta en que estamos pasando por una epidemia, estamos teniendo brotes en varios estados, en varias ciudades. Se necesita mucha vacuna, así que tenemos que usar muy bien las vacunas que tenemos. Entonces no podemos andar poniendo dosis extras en personas que ya estaban completas, o gente de más de 50 años, o en quien ya demuestre que tiene su esquema, ¿no? Eso no es adecuado. Eso pues es como equivalente a desperdiciar dosis para personas que sí les podría ayudar, ¿no? Que si las necesiten. Entonces, pues también ahí hay que considerar eso. Hola, Hipócrates 2.0, soy Samantha. De verdad es necesario vacunarme y bueno, ¿qué probabilidad hay de que me pueda contagiar si justo trabajo en un sector donde hay muchos niños? Gracias. Hola, Samantha, muchas gracias por esta pregunta. Necesitamos la vacunación, sí la necesitamos como población, todos tenemos que estar vacunados. Más aún si trabajas con pequeños, ahí tienes que estar protegida. Es probable que tengas tu esquema completo.
Si ya tuvieras 2 dosis documentadas en alguna cartilla, eso es suficiente. Si tienes dudas sobre tu antecedente vacunal, pues con que te pongan una dosis de refuerzo, si es que no tienes más de 49 años, estaría bien. Incluso, tal vez si tienes incluso más de 49 años, pero trabajas con niños chiquitos donde el riesgo de que no estuvieran vacunados o de que estuvieran sus esquemas todavía incompletos por la edad que tienen, también te ayudaría a ti la protección, ¿no? Las personas que trabajan en guarderías, en los primeros años de la primaria, también podrían acercarse a ver que tengan sus esquemas completos. Insisto, es haber recibido una dosis reciente en los últimos años, ya no es necesario poner alguna dosis adicional. Aprovecho además para recordar que en el año 2020 tuvimos un brote en la Ciudad de México de sarampión, casi cuando estaba empezando lo del COVID, y hubo una campaña de vacunación muy grande en la que se pusieron muchas dosis de vacuna, y toda esa gente que se vacunó en ese momento pues ya está protegida, ya no necesitaría ahorita volverse a poner una dosis de vacuna contra el sarampión, ¿no? Ya con lo que tiene es más que suficiente. Y también me gusta tu pregunta, Samantha, porque nos invita a reforzar el papel que tienen los encargados, los responsables, el personal que participa en los sitios donde hay niños y niñas. No sé exactamente el lugar en el que tú trabajas, quiero pensar que sea una escuela o alguna actividad que involucre niños y niñas, y que en tu posición de docente o de administrativo, el rol que estás jugando ahí, tienes una función de liderazgo, de invitar a las familias a revisar y a completar los esquemas, en hablarles sobre la importancia de la vacunación, sensibilizarlos sobre la relevancia de que estén todos los niños y niñas del entorno vacunados, que con 1 o 2 que no esté con sus esquemas completos, pues se pone en riesgo a todo el personal, a todos los otros compañeritos, que incluso hay algunos que seguramente no se pueden vacunar por alguna condición médica que tengan. Esos necesitan que sus compañeritos de alrededor estén bien protegidos, ¿no? Entonces también es una buena oportunidad para que tú les cuentes que ya te vacunaste o que sí estás vacunada, y que revisen las vacunas de todos los niños y niñas que están ahí, ¿no? Siempre también se pone muy difícil el asunto cuando decimos que es obligatorio que las vacunas, porque la gente pues inmediatamente tiene alguna reserva contra lo que es obligatorio, y empieza alguna especie de reactividad, ¿no? Una protesta o algo de que no sea obligatorio. En estricto sentido, pues sí debería de ser un requisito, sobre todo para las actividades grupales, porque al tener una persona no protegida, pues se están desprotegiendo a todos los otros, ¿no? Porque el riesgo de contagio o el riesgo de introducción del virus en algún grupo, pues existe si hay personas que no estén vacunadas. Mi duda sobre el sarampión es saber en qué periodo o en qué edad estaba programada en la cartilla original esa vacuna. Muchas gracias por esta pregunta. No sé exactamente cuál es la cartilla original, pero pienso que la vacuna contra el sarampión se usa desde 1972 y se ponía en aquel entonces a los niños y niñas a los 9 meses. Era una vacuna que solo tenía el virus atenuado del sarampión. Después, hasta 1991, se agregó poner una dosis a los 6 años, una segunda dosis a los 6 años. Y eso pues ahí ya quedó registrado. Entonces todos los niños y niñas recibían una dosis chiquitos, entre los 9 y los 12, y luego una dosis a los 6 años. En 1998 se introdujo la vacuna triple viral en México: sarampión, rubiola y parotiditis. Igual, una dosis al año y la segunda dosis a los 6 años. Entonces, pues llevamos ya muchos años utilizando esos esquemas. En algunos se agregaba una dosis de vacuna doble viral en adolescentes y adultos. En el año 2000 empezó a utilizarse. Y también hemos ido viendo
varias campañas de puesta al día, de completar esquemas, de seguimientos, sobre todo enfocadas a los niños y niñas de entre 1 y 4. Entonces, podríamos pensar en que todos los que tuvieron su esquema de vacunación a partir de 1991 ya recibieron 2 dosis de vacuna contra sarampión, una al año y otra a los 6 años. Esto además nos sirve para ilustrar que los esquemas son dinámicos. Parte de lo que estamos viendo es justamente cómo algunas generaciones se fueron quedando con una sola dosis, con 2, con 3, ¿no? Con un tipo de vacuna, con el otro. Y por eso tenemos personas de prácticamente todas las edades hasta los 50 años con necesidad de vacunación, sobre todo los que no conozcan su estado vacunal, ¿no? Vamos a escuchar otra pregunta que también tenemos por ahí. Esta nos la mandaron por escrita, pero la inteligencia artificial nos ayudó a poderla poner aquí en el audio. ¿Por qué están diciendo que las personas mayores de 50 años no se deben vacunar contra el sarampión? Esta pregunta la podemos ligar con la anterior, así justamente con las edades y ayudar a entender. Las personas mayores de 50 nacieron de 1976 hacia atrás. Entonces cursaron su infancia en los primeros años de los 1970, en los 1960, en los 1950, que eran años en los que había mucho sarampión. El virus circulaba, se contagiaban prácticamente todos los niños y niñas. Pregúntenle a los adultos mayores, seguramente se acuerdan o de alguna epidemia, o de algún familiar, o de algún vecino, o de algún amigo, o de algo que les afectó esta enfermedad. A partir, decíamos, de los 70 se comenzó a introducir poco a poco la vacunación. Ya en los 80s se implementaron las semanas de vacunación, se fue ganando ahí terreno y todo lo que ya les conté en la pregunta anterior. Pero los mayores de 50, por haber vivido en aquellos tiempos epidemiológicamente distintos a los de ahora, adquirieron inmunidad y tienen ya protección. Su cuerpo conoció al virus del sarampión desde hace muchos años y ahí guardan ya la memoria inmunológica y no es necesario que estén protegidos. Esto pudiera sonarnos medio contrasentido de lo que siempre estamos diciendo de proteger a los más vulnerables y los adultos mayores y la vacuna de influenza y la vacuna de COVID y la vacuna del neumococo que son vacunas para proteger a los adultos mayores, pero con esas enfermedades es diferente. Frente a esas enfermedades es diferente. Su sistema inmune, como ya está envejeciendo, entonces tenemos que estarle poniendo dosis de recuerdo cada año, en parte porque los virus cambian mucho, el sarampión no, pero el COVID e influenza sí, y porque su sistema inmune va disminuyendo. En cambio aquí hicieron una memoria tan fuerte durante su infancia que todavía les perdura y le dura. Y esto se sabe, no porque yo se los esté contando, esto se sabe con estudios que se hacen tomando muestras de sangre en personas de todas las edades por todo el país, tratando de que sea representativo, y se analizan los anticuerpos que tienen contra el virus del sarampión y se ve si funcionan y se dice sí funcionan, no funcionan, y los últimos estudios pues demuestran que los anticuerpos de los mayores de 50 son suficientemente protectores y ese grupo pues no está siendo afectado y tan es que está funcionando y que está bien la situación con ellos, que pues el número más bajo de afectados justamente es en esas edades, ¿no? Cuando vemos la frecuencia de casos de sarampión en la epidemia actual, pues vemos que la gran mayoría se concentra en los menores de 15 años, ¿no? Ahí estaría como el número más fuerte. Después empieza ya entre los 15 y los 39 también un número relevante, y empieza a bajar. Y los menos afectados son los mayores de 60. De hecho, de los 9,000 casos que están reportados ahorita en todo el país, solo 25 casos son en mayores de 60, ¿no?
Si lo comparamos nada más con los de 1 a 4 años, que son 1390, pues es un abismo, ¿no? Y todo esto tiene que ver con la inmunidad, con la protección que tienen ahí, ¿no? Creo que nos queda una pregunta, unos minutitos rápido, vamos a oírla. Hipócrates 2.0, soy Ariadna Litzel. ¿Qué medidas se pueden implementar en las escuelas contra el sarampión? ¿Son las mismas que para el COVID? ¡Adiós! Hola, muchísimas gracias por tu pregunta. Justo además va de la mano con que en estos días en algunas escuelas ya empezaron a pedir que se pongan cubrebocas y empezaron a hacer algunas medidas. Vale la pena recordar, el virus del sarampión se contagia muy parecido al del COVID a través de gotitas de saliva y moco que echan para afuera los que están enfermos, y cuando tosen, estornudan, hablan, gritan, cantan. Entonces, pues se van a aparecer las medidas de protección, sobre todo alrededor de los enfermos, ¿no? Ese es como el lugar de mayor protección, tiene que ser ese. Si alguien está enfermo en la casa o en el consultorio que van con el doctor, o en el transporte o en algún lugar, pues tiene que tener protección. Hay que ponerse el cubrebocas y tratar de que solo se hagan las actividades indispensables. También que se quede en la casa para recuperarse, para pasar su enfermedad. Además hay que lavarse las manos, hay que promover la ventilación, abrir las ventanas, que esté circulando el aire limpio en los lugares que estén cerrados, limpiar las superficies, ¿no? Las mesas, las bancas, las cosas así, en lo habitual. Ahí no hay que hacer nada extraordinario. También, qué bueno que lo preguntas, Ariadna, porque hay que acordarnos de lo que no sirve, y hay que tratar de no hacer lo que no sirve. Ya empezamos a ver imágenes de tapetes sanitizantes para limpiar los zapatos al entrar o salir, sprays que echan así rociando como si fuera un ritual religioso, qué sé yo. Eso no funciona, eso no hay que hacerlo, eso desperdicia, eso pone otros riesgos, eso es distraer también la atención. Es más importante que en las escuelas revisen las cartillas, que fuera quizá un requisito. A ver, todos los niños y las niñas deben de tener 2 dosis de vacuna contra el sarampión, cuando menos, y no pueden ir enfermos. Eso también sería, o sea, hay que entender que las medidas son complementarias, o sea, no es solo hacer una cosa y ya, sino hacer muchas al mismo tiempo, que además no nos cueste tanto trabajo. El que esté enfermo, que no vaya. Si hay alguien enfermo en un salón, que avise. Si se diagnostica un caso, pues hay que dar pauta a todo el seguimiento que se le tiene que hacer. Hay que identificar los contactos, verificar que no se hayan contagiado, y pues tratar de que eso no sea un problema para la escuela. Cerrar escuelas, cerrar grupos, y eso, pues eso tampoco está tan bien, ¿no? Eso puede generarle más problemas a las familias, a los niños, a las niñas. Y pues ahí entre todos también necesitamos esa solidaridad y ese cuidado colectivo, ¿no? Que ya aprendimos durante la pandemia, ¿no? Esperemos que las escuelas también tengan esa sensibilidad, y los grupos de padres de familias y madres que platiquen con la escuela, con las autoridades. Esperamos que haya unos lineamientos claros, fáciles de seguir, y que nos puedan ayudar, ¿no? Vamos a ver cómo va evolucionando. Muchísimas gracias, Ariadna, por tu pregunta. Con esa última pregunta de Ariadna nos tenemos que despedir. Vamos a seguir dando información sobre lo que está pasando. De cualquier manera, si tienen dudas sobre quiénes deben vacunarse, rápidamente les recuerdo, es ahorita una vacunación muy grande. Se está llamando a los pequeñititos de 6 meses para adelantarles una primera dosis especial para esa época, antes de que cumplan el año. Después a los 12 meses se les pone otra, y a los 18 otra. Y a los mayores de 10 años hasta 49 años, acérquense. Si no tienen completo su esquema, se les completa. Si ya lo tienen completo, no lo necesitan. Los mayores de 50 no necesitan dosis, excepto si son personal de salud. Todo el personal de salud tiene que estar vacunado. También eso es importante. Las embarazadas no se pueden vacunar. En cuanto nazca su bebé, ahí sí al día siguiente ya se podrían vacunar. Las autoridades de salud habilitaron un teléfono que es el 079,
que en principio hablas ahí y te va dando las instrucciones, puedes preguntar dónde hay vacuna, el centro de salud o el lugar de vacunación más cercano. Hay que tener pues esa disponibilidad para ir, preguntar, ver qué pasa con los horarios, con la disponibilidad. Imagínense, también están habilitando varios miles de centros de vacunación en todo el país, así que hay que estar pendientes. Y mientras tanto, pues no alarmarnos, la mayoría de la población está protegida. No es una situación como la del COVID. En el COVID nadie estaba protegido. Era una situación completamente distinta, así que pues en esta tenemos muchísimo más a nuestro favor. Yo me despido, soy Mauricio Rodríguez, esto fue Hipócrates 2.0. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Quédense un ratito más acá en sintonía de Radio UNAM y nos escuchamos la próxima semana. Hipócrates 2.0 es una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, PUIRE, coordinado por el Dr. Samuel Ponce de León. Te esperamos la próxima semana. Hipócrates 2.0 Radio UNAM. Experiencia sonora. ¿Tienes sugerencias, dudas o comentarios? Escríbenos a través de las redes sociales X y Facebook, @UNAMPuire y @Radio UNAM.